Hola amantes de la lectura. Hoy, en tu casa de lectura, tenemos un libro que es una auténtica provocación. Imaginen a uno de los escritores españoles más importantes, ateo y anticlerical confeso, subiendo a un avión privado para acompañar a la figura más controvertida del mundo, el Papa Francisco. ¿Qué podría salir de ese viaje? Un remolino de géneros que es a la vez una crónica, un ensayo, una biografía y una novela de no ficción. La búsqueda de la verdad de un escéptico que, en el fin del mundo, se atreve a preguntar sobre la fe, la inmortalidad y, en última instancia, sobre si su madre podrá reencontrarse con su padre. Prepárense para una aventura literaria que desmantela los límites entre la realidad y la ficción. Estamos hablando de la última obra de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo. Quédate en nuestra casa de lectura y descubre por qué no te puedes perder de esta gran obra. ¡Comencemos! Javier Cercas es uno de los novelistas y ensayistas más influyentes de la literatura española contemporánea. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. Entre sus títulos más reconocidos se encuentran Soldados de Salamina, 2001, Anatomía de un instante, 2009, y la saga de Melchor Marín, que inicia con Terra Alta, 2019. Su trabajo se caracteriza por la exploración de las fronteras entre la ficción y la realidad. Su obra que hoy nos toca analizar, titulada El loco de Dios en el fin del mundo, está publicada por la editorial Random House en este año de 2025. Se trata de un volumen de alrededor de 480 páginas. Originalmente escrita en español, puede esperarse una pronta traducción a múltiples idiomas. Por tratarse de una obra recientemente publicada, los datos de sus ventas aún no están disponibles. Sin embargo, desde su lanzamiento ha generado gran interés, posicionándose en listas de los más vendidos en librerías de España y América Latina. Evidentemente es demasiado pronto para recibir premios importantes. No obstante, su autor ya ha sido reconocido con prestigiosos galardones como el Premio Nacional de Narrativa de España, en 2010, el Premio Planeta, en 2019, y el Premio de Literatura Europea en 2016, lo que le confiere una inmediata relevancia. ¿Cuál es el tema central? O mejor aún, hagamos una breve sinopsis de la obra. Javier Cercas, un ateo declarado, recibe una invitación del Vaticano para acompañar al Papa Francisco en un viaje a Mongolia. El autor aprovecha esta oportunidad única para hacerle al pontífice la pregunta que lo atormenta. ¿La fe puede resolver las dudas existenciales que ni la razón ni la historia pueden? La búsqueda no solo es sobre el Papa, sino sobre el significado de la fe en la vida de su propia madre, y en última instancia, en la suya. El libro es una intrincada obra de no ficción, un término que el propio Cercas utiliza para describir un género que ha cultivado con maestría. No es una novela tradicional, ni una biografía, ni una crónica de viajes al uso. Es una especie de híbrido que se nutre de la realidad para crear un relato que persigue una verdad más profunda, no la factual, sino la humana. Puede decirse que el tema central ronda mediante un diálogo entre la fe y el escepticismo. El motor de la trama es el encuentro entre dos mundos aparentemente irreconciliables, el de Javier Cercas, un ateo declarado, racionalista y agnóstico, y el del Papa Francisco, líder de una de las instituciones más antiguas y poderosas de la historia, la Iglesia Católica. En una frase, el libro trata sobre la búsqueda de un escéptico que, en el fin del mundo, se atreve a interrogar a la fe misma, no para derribarla, sino para entenderla. Como hemos señalado, el libro se estructura en torno a un viaje a Mongolia, un fin del mundo literal, y una tierra de contrastes, donde la inmensidad del paisaje parece invitar a la reflexión espiritual. Pero este viaje geográfico es solo el vehículo para el verdadero viaje, el intelectual y el personal.
En primer lugar, tenemos una invitación. El libro comienza con la improbable llamada del Vaticano. Cercas acepta ir a Mongolia para acompañar al Papa, no por fe, sino por la oportunidad de presenciar un evento único y de responder a una pregunta que lo atormenta desde que su padre murió. En segundo lugar, en la obra tenemos un viaje. Cercas documenta el trayecto en el avión papal, sus interacciones con el pontífice y con otros periodistas y sus reflexiones internas. A diferencia de una crónica periodística tradicional, el autor se convierte en un personaje más, con sus miedos, dudas y escepticismo. En tercer lugar, se presenta el diálogo. El clímax del libro no es un evento espectacular, sino una conversación. La pregunta que Cercas lleva en su mochila es una que su madre le hizo tras la muerte de su padre. ¿Se reencontrarán en la otra vida? Esta pregunta personal y emotiva se convierte en un portal para indagar en la fe, la inmortalidad y el papel de la religión en la modernidad. Se trata de una novela de no ficción, un híbrido de géneros que fusiona la crónica periodística, el ensayo, la biografía y la autobiografía. Cercas ha creado lo que ya puede llamarse un género Cercas, donde el proceso de escritura y la reflexión sobre la verdad se convierten en el corazón de la historia. Podemos apuntar 4 temas que giran alrededor de la historia principal. El retrato humano del Papa. Cercas evita la biografía excesivamente elogiosa y santificada, para enfocarse en la figura humana de Jorge Bergoglio. Lo retrata como un hombre de convicciones, pero también de contradicciones, con un pasado complejo y una pesada carga sobre sus hombros. La obra lo despoja del manto papal y lo presenta como un ser humano, con sus virtudes y sus defectos. También tenemos el tema de la fe como herencia y memoria. Uno de los subtemas más conmovedores es la relación de Cercas con su madre, y a través de esta relación conecta con la fe de sus ancestros. El escepticismo del autor no es una negación total, sino un conflicto con una tradición que lo formó. El libro es una reconciliación intelectual con un legado espiritual que nunca ha podido abrazar por completo. La figura de la narración como búsqueda de la verdad. Para nuestro autor, la verdad no reside en los hechos puros, sino en cómo se narran. En este libro, el autor no busca una respuesta definitiva a la pregunta de su madre, sino que el acto de buscarla, de escribir sobre ella, es la respuesta en sí misma. La honestidad del proceso es la única verdad que importa. También podemos apuntar que el concepto de fin del mundo no es solo un destino geográfico. Mongolia no es solo un destino geográfico, sino una metáfora. Es un lugar remoto y extremo que sirve de telón de fondo para las preguntas más extremas de la existencia. Es un lugar de soledad, de silencio, donde las preguntas sobre la fe y la muerte resuenan con mayor fuerza. El estilo del autor es una de sus fortalezas. Se trata de un tono directo, honesto y conversacional. No hay adornos retóricos innecesarios. Su prosa es fluida, incluso cuando aborda temas de gran complejidad teológica o histórica. Se siente como si estuviéramos sentados con él, escuchando sus reflexiones en voz alta. Utiliza la ironía y el humor sutil para suavizar los momentos de mayor tensión filosófica. Con esta obra, Cercas consolida la literatura de no ficción como una forma de arte legítima y poderosa. Demuestra que, para hablar de temas complejos, no se necesita la invención de una trama, sino la profunda exploración de la realidad misma. El libro es un recordatorio de que la realidad, con todas sus contradicciones, puede ser tan fascinante como la ficción, incluso más todavía. Otra fortaleza de la obra es la honestidad clara del autor, la singularidad de la premisa, su habilidad para transformar un reportaje en una historia personal y la profundidad del análisis de la figura del Papa Francisco. Se le puede comparar con el periodismo narrativo de Kapuscinski o los trabajos de Truman Capote, pero siempre con el sesgo inconfundible de Javier Cercas, que se ha visto en obras anteriores como Anatomía de un instante y El impostor. Asimismo, el libro tiene el potencial de generar un gran debate cultural sobre la fe en el siglo XXI, especialmente para una generación que se ha distanciado de la religión.
Al humanizar al Papa y al abordar temas espirituales desde una perspectiva atea, el libro puede convertirse en un puente de diálogo. Sin duda, este último trabajo del autor es ideal para aquellos que disfrutan del periodismo narrativo y los libros que desafían las convenciones de género. Es una lectura imprescindible para quienes siguen la obra de Javier Cercas y para quienes quieren indagar sobre la fe y el escepticismo. No han hecho esperar las opiniones de la crítica especializada. Por ejemplo, en el diario español El País se celebra la obra tan extravagante como fuera posible y su mezcla de géneros que resulta apasionante. En ABC Cultural se afirma que eso solo podría haberle escrito a Javier Cercas, una obra que traza la más entusiasta geografía de un papa que podría haber sido escrita por más nadie, y sentencia la obra como un libro singularmente espléndido. Y en el diario español La Vanguardia se nos dice, por ejemplo, abro cita, el libro es una lección de honestidad brutal, un ejemplo de cómo un autor puede utilizar una pregunta íntima y familiar para iluminar los grandes dilemas de nuestro tiempo. La cuestión que la madre de Cercas le plantea sobre la vida eterna no es una anécdota, es el motor de una investigación filosófica y personal que nos arrastra con una fuerza irresistible. Cercas no busca la fe, busca la verdad, y en el camino nos invita a cuestionar las nuestras. Fin de la cita. Y entre el mar de lectores se destacan comentarios que hablan de la obra como portadora de una visión distinta del Papa, como la elaboración de un documental escrito, en el que el público destaca la gran subjetividad del autor, que, como un buen narrador, mantiene al lector intrigado hasta el final. Por último, podemos decir que la obra destaca por su recibimiento muy positivo por parte de los lectores, pues la obra tiene una puntuación 4.5 de 5 estrellas. Es bastante recomendable, ya que es una obra que te invita a pensar, a cuestionar tus propias creencias y a reflexionar sobre lo que significa la fe en un mundo cada vez más secular. Es una lectura que desafía y recompensa. Quizá la obra también nos alecciona en que la fe no es algo que se explica, es algo que se vive. Y Javier Cercas, un escéptico de corazón, nos lo demuestra en el viaje más insólito de su vida. ¿Ya lo leíste? ¿Crees que un ateo podría entender la fe? Déjanos tus comentarios y únete a la conversación. Suscríbete a mi canal y te llevarás muchas sorpresas. Tenemos regalos, libros, promociones. Visita mis redes sociales. Te aseguro que ganarás. Siempre ganarás. En los comentarios te dejo más detalles. Cuéntanos en los comentarios qué libro te interesa que abordemos y cuál es el que te ha gustado últimamente. Nos vemos la próxima.